Tercer encuentro de investigación, tendencias investigativas en las artes, Facultad de Bellas Artes, noviembre 2021. La siguiente ponencia tiene por título Fomentar la creatividad y el trabajo cooperativo en los procesos formativos de niños y niñas con dificultades de aprendizaje en educación básica primaria a través de las artes. Esta ponencia es presentada por Alcira del Rosario Vitola Mercado, autor principal, Xiomara Estela Quintero Torres, coautor, Valledupar, noviembre 2021. Dentro del planteamiento del problema se resalta que en Colombia surge la educación especial a finales de la década de los 60, cuando se empieza a atender niños sordos y ciegos con recursos del Estado. Hay unos periodo inicial, el segundo periodo y el tercer periodo. En el periodo inicial, en 1960, aparición de las primeras escuelas que atienden a niños con limitación visual y auditivas. En el segundo periodo aparecen los primeros centros de atención con niños con parálisis cerebral. En el tercer periodo, de 1970 a 1988, se crea la división de educación especial correspondiente a promover programas y servicios de educación especial tanto para alumnos subnormales como para estudiantes sobresalientes. Miren los conceptos que se trabajaban anteriormente y con los que estamos trabajando actualmente. Dentro del marco legal de la educación colombiana inclusiva e integradora están la Constitución Política Nacional, la Ley General de Educación, el Decreto 1421 del 29 de agosto del 2017 que nos rige actualmente, por el medio del cual se reglamenta la educación inclusiva y la atención a la educación con discapacidad. A partir de esa normatividad, las instituciones educativas colombianas intentan trabajar en modelos educativos inclusivos, teniendo claridad que al hablar de aprendizajes indica resaltar un conjunto de habilidades, destrezas, conocimientos, creatividad, cambios de comportamiento, de actitudes que se adquieren en la interacción con el medio. El docente es el que coordina en el aula, el que atiende a los estudiantes que se presentan. Por lo tanto, se pretende que el docente sea un sujeto consciente en el ejercicio de su práctica y su labor, donde permanentemente oriente hacia una educación desde una posición creativa, crítica sobre lo que enseña. En este trabajo se pretende fomentar una práctica pedagógica basada en la creatividad y el trabajo cooperativo en los procesos formativos de niños y niñas con dificultades de aprendizaje en la educación básica primaria a través de las artes. Aprendizaje cooperativo y educación inclusiva, una forma diferente donde se puede aprender juntos, para alumnos diferentes y alumnos regulares. La escuela actualmente no visualiza dentro de sus currículos estrategias didácticas de cómo facilitar este aprendizaje. Por eso en esta ponencia pretendemos dinamizar los procesos de enseñanza basados en el respeto a la diferencia y la inclusión permita dar la oportunidad a estos niños con dificultades avanzar en sus procesos cognitivos. La pregunta problema, ¿cómo fomentar la creatividad y el trabajo cooperativo en los procesos formativos de niños y niñas con dificultades de aprendizaje en la educación básica primaria de las artes? Dentro de los objetivos está el general, fomentar la creatividad y el trabajo cooperativo en los procesos formativos de niños y niñas con dificultades de aprendizaje en la educación básica primaria desde las artes. Caracterizar los objetivos específicos, caracterizar los procesos formativos en procesos de inclusión de los estudiantes desde la básica primaria, diseñar actividades creativas desde las artes que integren los procesos académicos en las aulas, diseñar caja de herramientas que contengan secuencias didácticas adaptadas al trabajo en el aula en forma inclusiva en la educación básica primaria. Dentro del argumento que justifica nuestra propuesta está la educación ordinaria, debe tener una educación integradora, las cuales presentan el medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias que se puedan presentar, crear comunidades de acogida entre pares también, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos, fomentar la creatividad y el trabajo cooperativo en el aula con los niños y niñas con dificultades de aprendizaje
en la básica primaria a través de las artes tiene consecuencias decisivas con relación al tema a tratar en esta ponencia, donde el maestro, por medio de estrategias, logra integrar a sus estudiantes en el aula e incentivarlos hacia aprendizajes en forma inclusiva, donde participen estudiantes con dificultades. Al hablar de dificultades en el aula de inclusión educativa, hay que hacer una revisión de los procesos que se han manejado a nivel mundial, nacional. Se destacan en Colombia los avances desde diferentes décadas. En 1938, a nivel nacional, se crea el Instituto para Ciegos y Sordos. En 1948, todas las personas nacen libres, lo dice la Constitución, en la Declaratoria de los Derechos Humanos. A nivel 1955 se crea el INSI y el INSO. En 1968 se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En 1994 se habla de necesidades especiales a través de la declaración de la UNESCO. En 1999 encontramos que la integración social de personas con limitación. En el 2009 también prestación de servicios educativos. En el 2013 garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en la ley 1618 del 2013. En el 2017 encontramos el decreto 1421 del 2017 que reglamenta la educación inclusiva en las instituciones educativas. Dentro del marco teórico están las declaraciones de la UNESCO, las posiciones de la UNESCO, Frida Díaz Barriga, Gordon Foster, Susan y William Stein, Gerardo Echaita, que hablan sobre educación inclusiva. La educación debe ser integradora. En la mayoría de los programas actuales de preparación del profesorado, los maestros no solo no reciben información sobre la educación inclusiva plena, sino que en muchos casos se les enseña a rechazar y a excluir a sus estudiantes. La educación inclusiva es, además de todo lo anterior, o tal vez el primer lugar, una cuestión de valores, una opción sobre la educación. Dentro de la metodología está, hicimos una revisión bibliográfica, el marco histórico que nos ubicó en los diferentes contextos, los tiempos, para poder entender un poco los procesos, los avances. También se hicieron abordajes de dificultades de aprendizaje en la escuela, encuentro con docentes de apoyo, con docentes regulares, con docentes de aula, con padres de familia, entrevistas con estudiantes, narrativas de vida, observación directa de aula. Esta información se recopiló con el fin de hacer un estudio preciso de esta realidad. En los resultados proponemos una caja de herramientas pedagógica que permite un trabajo de campo para fomentar la creatividad y el trabajo cooperativo en los procesos formativos de niños y niñas con dificultades de aprendizaje en educación básica primaria a través de las artes. Observamos en estos resultados cómo a través de las artes se pueden dinamizar los procesos de enseñanza y hacer del trabajo cooperativo también una herramienta o una forma de llegar a los estudiantes de manera creativa. El arte juega un papel muy importante en este proceso, en esta ponencia. Presentamos nosotros en esta caja de herramientas una secuencia didáctica, está en proceso, está en construcción esta caja de herramientas. Esta primera actividad va dirigida a niños de primer grado de educación básica primaria. Tiene el objetivo general, que es el de la ponencia. Tiene un objetivo específico que se escoge de acuerdo a la actividad. En esta actividad escogimos diseñar actividades creativas desde las artes que integren los procesos académicos en el aula. Las secuencias didácticas de esta caja de herramientas, cada actividad, cada secuencia tiene 3 momentos, un inicio, un desarrollo y un final, un cierre, y cada momento tiene una pregunta orientadora y cuenta con unos recursos o unos materiales de apoyo. También en la información sobre la bibliografía encontramos a Scott, a Bernal, a Blanco, a Bot, a Scott, Caicedo, Cedeño, Fondo de las Naciones Unidas de la Infancia, la UNICEF, a Gómez, todos estos referentes con sus diferentes puntos de vista, sus textos, sus aportes para enriquecer esta investigación. Muchísimas gracias.